comenzar a adorar a nuestro Señor. Saludamos y bendecimos a aquellos hermanos que nos están viendo a través de los medios. Reciban un saludo del Ministerio Casa Cristiana Restauración. Es un honor, un placer poder compartir con ustedes y llegar hasta sus hogares a través de estos medios. Hoy está nuestra hermana Yolanda, es la que va a traer la palabra. Siéntese cómodo en su casa con una taza de café, de chocolate, póngase pantalones cortos y piense que está en la playa. Y si quiere llegar hasta acá, pues puede llegar hasta acá, tranquilo, relax, nos sentamos y aquí hay aire y estamos sumamente cómodos para la gloria de Dios. El martes estuvo bien bueno el culto de oración y conté 53 personas. Eso es bastante personas, ¿verdad? Y qué bueno porque hay gente que se está atreviendo a orar. El miércoles estuvo buenísimo también con el hermano Nelson, estuvo muy bueno, cantó nuestra hermana Melodía, con Seba, él tocó el piano y ella cantó, estuvo muy bueno, le damos gloria al Señor. Y nada, seguimos poquito a poco dando, ¿verdad? Y el domingo pues ya estamos trabajando con el mensaje del domingo, que sea un mensaje que vaya en línea con lo que se está hablando durante estas semanas. Vamos a comenzar, vamos a orar y pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude en medio de estos trabajos del día y de la noche de hoy. Padre bueno y eterno, en esta hora te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Mira aquellos hermanos que están disfrutando tal vez de vacaciones en el día de hoy. Nosotros estamos aquí. Padre, gracias por esta gran oportunidad que tú nos das. Cúbrelos, Padre, de cualquier accidente, de cualquier situación en los lugares que se encuentran, porque todos necesitamos un tiempo de recreación. Ayúdalos, Dios. Y también a nosotros, Señor, los que vamos a estar aquí, que esto sea un cielo de gloria, un cielo pequeño, que se desate tu gloria en una forma extraordinaria. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Antes de comenzar con la adoración, quiero informarles, estuve hablando algunos minutos atrás con el hermano Edgar Bruno, a nuestra hermana Jennifer Bruno. Aquellos que pues conocen de ella, ya la desentubaron y están trabajando, ¿verdad?, con ella. No puede hablar, tiene algunas cositas todavía. Esperamos ya que para mañana las noticias sean un poquito más alentadoras. Todo esto fue antes del parto, antes de quedar embarazada. Me estaba contando Edgar que le pasó algo a ella, le nació algo en el cuerpo, no puedo explicarte, es como una masa. Y la operaron y a las semanas quedó embarazada. Tuvo su bebé y tuvo que ir al hospital y ahí la operaron. La envían para la casa bastante bien y a las semanas volvió esa cosa a nacer y tuvieron que volverla a operar y se vio un poquito malita. Nada, seguimos orando, rogándole a Dios que ponga su mano. Ella es una mujer de Dios, su esposo un hombre de Dios, sus padres, su suegro, todo ese grupo de familia son gente de Dios. Y esperamos, ¿verdad?, que el Señor la restablezca. Sigan orando por ella. Siempre que tengan un ratito, ore por nuestra hermana Jennifer Bruno. Mire, cuando Jennifer Bruno llegó aquí, nosotros estábamos en la cueva. Llegó hecha una nena. Se convirtió y se bautizó con nosotros. En casa le pasaban el blower, dormía con las hijas mías en casa. Cuando se casó salió vestida de novia de nuestra casa. Que el afecto y el amor que le tenemos a ella es bien grande. Y nos duele, ¿verdad?, todo lo que está pasando la familia. Su abuelita Dora tiene 91 años, que también no está en una posición muy fuerte. Y seguimos orando por todos ellos. También por nuestro hermano Don Juan. Don Juan, después que llegó de Colombia, como que no se ha sentido bien. Hoy estuve hablando con él, tiene como una debilidad que no se aguanta en pie. Seguimos orando por nuestro hermano Juan, ¿verdad?, que el Señor lo ponga durito, porque Juan pues tiene esa característica, que es un hombre durito, un hombre que le gusta el trabajo y le gusta estar allí en el puesto de verdura, y esperamos que se ponga bien para la gloria y la honra del Señor. Ahora sí, vamos a adorar a nuestro Señor, esperando, ¿verdad?, que esto sea hoy algo bien hermoso para nuestro Rey. Te alabamos, Jesús, te glorificamos, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, una noche más
donde estamos aquí para poder seguir aprendiendo más de tu palabra. Aquí estamos, Señor, rendidos ante ti para poder entregar nuestra mejor adoración. Te alabamos y te glorificamos y a ti te adoramos, Dios. Santo Jesús, te bendecimos a ti, Rey. Eres mi roca, mi sustento. Y no me detendré, al mundo hablaré de tu amor y tu grandeza. Cristo, de tu nombre siempre compartiré hasta que todo el mundo escuche. Eres Señor del universo. Eres mi roca, mi sustento. Y no me detendré, al mundo hablaré de tu amor y tu grandeza. Cristo, de tu nombre siempre compartiré hasta que todo el mundo escuche. Mi voz levantaré, siempre proclamaré hasta que todo el mundo escuche. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo gritaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo gritaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo gritaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo gritaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo gritaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo gritaré. Y no me detendré, al mundo hablaré de tu amor y tu grandeza. Cristo, de tu nombre siempre compartiré hasta que todo el mundo escuche. Mi voz levantaré, siempre proclamaré hasta que todo el mundo escuche. Yeah. Gracias, Señor. Denle ese aplauso fuerte a nuestro Padre Celestial.
Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, te damos las gracias, Padre, porque tú has permitido que en esta noche estemos aquí adorándote, exaltando tu nombre, Padre. En estos momentos, Señor, presentamos los diezmos y las ofrendas de esta casa, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciendo el dador alegre, Señor, y aquel que no tenga, bendícele más, Padre amado y Padre bueno. Señor, también te pedimos por la persona que va a traer la palabra, Señor. Úsala con poder y unción, Padre amado. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Amor sin fin, luz antes que sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará, la creación hoy te canta, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Con gozo adoramos al Señor. Oh, poderoso Dios. Mi alma te alaba. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, Sí, Señor. te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Poderoso eres, Dios. A ti te adoramos, Rey. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti. A ti te damos gloria, Dios. Bendito eres, Dios. Eso es gloria al Señor. A Él le damos toda gloria y toda honra. Los niños salen con nuestra hermana Elvia y los jóvenes, pues, los jóvenes que hay, pues salen con nuestra hermana Marangeli para sus salones, esperando, ¿verdad?, que
Hoy hay mucha gente de fiesta, ¿verdad? No tienen que estar en las playas, muchos de ellos en su hogar llenan una piscinita y se mantienen en su casa haciendo un barbecue. No hay pecado en eso, no hay pecado en eso. ¿Verdad? No estamos tampoco castigando a los que no vinieron, pero la realidad es que son días que la gente lo toma para estar en familia y pues qué bueno que pueden estar compartiendo. Nosotros queríamos estar aquí, por eso es que estamos hoy aquí adorando y glorificando a nuestro Señor. Le dije que el hermano Juan pues está medio flojito, después que vino del viaje a Colombia, tiene como una debilidad. Vamos a seguir orando por el hermano Juan. Jesús no le quitaron nada del corazón. A Jesús fue que estaba reteniendo líquido y le cambiaron la válvula de hacerle las cosas esas que le hacen a él, la diálisis. Pero que él está muy bien. Lo que sí, todos aquí tenemos que prepararnos. Jesús tiene pues 86 años y ha tenido montones de enfermedades y condiciones. Y en cualquier momento, pues el Señor puede ser que se lo lleve a vivir con Él, ¿verdad? Y tenemos que prepararnos y hay que preparar a esta familia. Nuestro deseo es que se quede y llegue a los 200 años, pero la realidad es que su cuerpo se ha deteriorado en estos últimos meses. Los brazos los tiene enormes de líquido y le están cambiando la cosita esta que le ponen, eso tiene un nombre, la fístula creo que es, se la cambiaron, ahora se la van a poner en el pecho. Y entonces cada vez que lo van a buscar para darle la diálisis, pues lo lastiman porque sus brazos están demasiado llenos de líquido porque está reteniendo líquido. Pero volvemos a decir, cuando usted doble rodilla, acuérdese de esta gente buena. Vamos a estar orando, ¿verdad? Por ellos para que el Señor haga su voluntad. Si se los tiene que llevar, que se los lleve. Y si tienes que sanarlo, que lo sane, que se haga la voluntad de nuestro Señor. Hoy la lección la tiene nuestra hermana Yolanda. Pase por acá, hermana. Yolanda, la señora que conquistó el corazón de nuestro hermano Luis. Gloria a Dios. Bendito Dios. Poco a poco, no tenemos prisa, esto hasta las 9:30 y si hay que extendernos, nos entendemos un poco más. Dios le bendiga, hermano. Le damos la gloria y la honra al Señor que podemos estar aquí hoy. Amén. Vamos hoy a estudiar el capítulo 10 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Voy a hacer una oración antes de comenzar. Amantísimo Dios, te damos gracias, Padre, por estar aquí. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor, Jehová. Gracias, Señor, porque a pesar de la semana que hemos tenido muchos de nosotros, entendemos que estamos aquí por ti, Señor, porque no dependemos de nosotros, dependemos de ti. Te damos la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, tenemos ahí a Lucas 10. Primero voy a dar un pequeño resumen de lo que dio, creo que fue el hermano Alex, la semana antipasada, que le correspondió el libro Lucas 9, donde habló de que Jesús enviaba a la gran comisión a los 12 discípulos, que los fue enviando para que abrieran camino para su palabra a diferentes ciudades. También habló de que luego de la ejecución de Juan el Bautista por el rey Herodes, se sorprende por las historias que había escuchado sobre Jesús y deseaba saber de quién se trataba. Ahí dan también cuando Jesús alimentó a 5,000 personas que estaban recibiendo sus enseñanzas con 5 panes y 2 peces. ¿Okay? Ese fue el milagro de la multiplicación.
También se habló cuando Jesús por primera vez predice su muerte y le comenta a sus discípulos el hecho de que sería rechazado por los ancianos y los maestros de la ley, al grado de que lo matarían, pero él resucitaría al tercer día. Y como tenían que vivir sus seguidores si deseaban continuar a su lado. No se podía ser un seguidor de Jesús, o no se puede ser un seguidor de Jesús y hacer lo que a uno le place. Hay que vivir como Jesús quiere que uno viva. Y también se habló de cuando Jesús sana un endemoniado, un joven, ¿verdad? Que el papá quería que lo liberaran, los discípulos no habían podido, pero entonces Jesús entra en acción. Así que eso fue parte de lo que se habló la semana pasada en Lucas 9. Hoy entonces vamos a entrar a Lucas 10. Voy a leer primeramente, voy a leer de la Reina Valera y voy a empezar a leer desde el 1 hasta el 10, que es la misión de los 70, ¿ok? Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quien envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No lleves bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludes por el camino. En cualquier casa donde entres, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban. Comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ok, así que nosotros estamos acostumbrados, si pueden poner la foto de los discípulos con Jesús, estamos acostumbrados a oír de los 12 discípulos, pero la realidad es que Jesús no andaba solamente con 12 discípulos. Según se fue regando su fama, se siguió añadiendo gente. Hubo muchas personas que estaban al lado de Jesús, que igualmente eran seguidores de Jesús, que estaban aprendiendo las enseñanzas de Jesús y que eran leales a Jesús. Lo que pasa es que él tenía este grupito de 12 que eran los más cercanos. Y a veces unas cosas que quizás no hablaba con el resto de las personas, los hablaba con esos 12. Y eso pasa, ¿verdad? A veces con los jefes, quizás hasta con los pastores, que tú tienes unas personas más cercanas por diferentes razones, quizás la confianza, el tiempo, el liderazgo, pues hace que estén más cerca. Pero sí, estos eran sus 12, pero él tenía mucha gente con él, incluyendo por supuesto mujeres, que todo el tiempo lo acompañaban. Estas personas, pues no estamos hablando de personas que eran letradas necesariamente, que eran estudiosas, pero sí eran unas personas que estaban muy enfocadas en lo que querían el Señor. Y ellos amaban verdaderamente lo que Jesús estaba haciendo y lo que Dios estaba haciendo en ellos. Lo primero que Jesús le dice es que necesita más obreros para trabajar en el campo misionero, que era importante servir y capacitar
a la gente para el campo misionero. Y que los envía de 2 en 2. ¿Por qué los envía de 2 en 2? Porque necesitaban que entre ellos se apoyaran, que se ayudaran, que se acompañaran. Esa era una de las razones. Pero también se menciona que había una ley en Deuteronomio 19 donde decía que cuando tú fueras a hablar del Señor, tú no deberías ir solo. Voy a ir un momentito, no tiene que buscarlo, pero está en Deuteronomio 19, se lo voy a leer por aquí. Porque era importante guardar el testimonio. Y tú necesitabas un testigo. Cuando nosotros andamos solos, si tú andas con alguien, van a decir, no, yo estaba ahí, yo vi. Y eso es lo que quería hacer, cuidar. Fíjese que Jesús no dejaba nada de lo de la ley inconcluso, ¿verdad? No lo sacaba si no era necesario. Fíjese, aquí dice el 19:15 de Deuteronomio, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare un testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiese en aquellos días. Así que de alguna manera, aparte de acompañarse, también se estaban cuidando entre ellos y se estaban cubriendo para que no fueran a decir cosas que no eran. Aunque como quiera las iban a decir, porque eso iba a pasar, pero por lo menos estaba el testigo ahí de, mira, él lo están diciendo, pero eso es falso. ¿Ok? Es probable que a cada uno de ellos le iba a tocar, igualmente que a los 12, una ciudad diferente, porque Jesús los iba a designar para que ellos fueran a predicar y a enseñar de la palabra en cada una de esas ciudades. Así que si cada pareja iba a visitar una ciudad diferente, pues eran alrededor de 35 ciudades lo que ellos iban a cubrir. Aquí el Señor comienza a impartir las instrucciones. Son prácticamente las mismas instrucciones que le había dado a los primeros 12, porque es el mismo trabajo que ellos iban a hacer, que lo vimos en el capítulo 9, que habló el hermano Alex. Y entonces hablamos ahorita de lo de la mies, que el Señor, ¿verdad? Hablando de la mies, que la mies era la semilla con la que utilizaban para hacer el pan. Usted ve cuando se ven las espigas del trigo, que salen muchas semillitas. Pues él hablaba de eso porque era mucha gente la que necesitaba escuchar la palabra de Dios. Y el Señor estaba viendo cómo, a pesar de que muchas personas estaban escuchando y conocían, pero no había mucho interés de las personas que ya conocían la palabra en que otros la conocieran. Y todavía esta palabra pues está viva para nosotros, porque es lo que el Señor quiere, que nosotros no nos preocupemos como que ya yo me convertí, ya yo estoy bien, ya yo estoy sirviéndole al Señor y pues los demás que se resuelvan. Si a mí me tocó el Espíritu, pues que a ellos los toque también. No, el Señor quiere que crezca un interés genuino por los cristianos para atraer vidas para Él. Amén. Así que Él pide que oren mucho. Eso es una de las primeras cosas que pide. Que oren porque llegue gente que ame a Dios y que traiga, que quieran trabajar en las misiones de buscar personas para el reino de Dios. ¿Ok? Él decía, no es que ores, ¿ok? O como se entiende, no es que ores para que Dios traiga gente y tú te quedes sentado, sino es para que te ayuden en el trabajo que tú estés haciendo, ¿ok?
Dios no quiere que oremos para que nos ayude en la que seamos holgazanes, sino que estamos trabajando tanto que necesitemos ayuda para lograr lo que Él nos pidió en la palabra. Y cuando nosotros hablamos de las misiones, muchas veces, yo no sé si a usted le pasa, que hablamos de las misiones y pensamos, yo no sé, en África, en los países tercermundistas, esos países que no tienen muchos recursos. Y mire, la misión no es solamente eso. La misión, cuando nosotros hablamos de misión, estamos hablando de gente que enseña y que lleva el evangelio. O sea, cuando tú le hablas a alguien en tu trabajo, tú estás haciendo la misión que el Señor te mandó a hacer. Eres misionero. Eso es un misionero. Yo lo busqué por el diccionario. El que enseña y lleva el evangelio y lleva la palabra de Dios. O sea que tú puedes ser misionero en tu universidad, tú puedes ser misionero con tu familia, tú puedes ser misionero con tu vecino. En cualquier lugar que tú vayas, a la cita médica, tú puedes ser misionero. ¿Ok? Así que a todos el Señor nos llama a las misiones. No podemos pensar que tenemos que sacar un pasaje y dormir bajo los mosquitos o que vamos a ir a Haití a ver zombies, porque no necesariamente. Hay personas que están llamados a eso como ministerio. Y ya eso está en su corazón y eso es un ministerio. Pero la misión de llevar el evangelio, pues está llamado a todos nosotros. Entonces, otra cosa que le dice ahí el Señor es que los envía como corderos en medio de lobos. Desde antes de irse, les está advirtiendo. Ustedes van a ir a llevar mi palabra. Ustedes van a encontrar oposición. Así que ustedes tienen que estar alertas a lo que venga para ustedes poder enfrentarlo, ¿ok? Acuérdense que muchas personas conocían a Jesús, pero no todos querían recibir a Jesús. Muchos de ellos, sabemos que hasta líderes religiosos lo que estaban esperando era recibirlo con la intención de arrestarlo, porque no estaban de acuerdo con sus enseñanzas. Entonces Él está advirtiendo: manténgase alerta para lo que tengan que enfrentar. Y recuerde que lo que ustedes vayan a hacer, ustedes lo tienen que hacer, aún a nuestros enemigos, tiene que ser con amor y con amabilidad. ¿Por qué? Porque ellos tenían que cuidar su testimonio. Imagínese usted que ellos iban a abrirle camino. Mire, para los efectos, estos evangelistas iban a hacer el trabajo que originalmente estaba haciendo Juan el Bautista: abrir camino para Jesús. Entonces, imagínese usted que está viendo camino y allá hubieran peleas y problemas y decían, pero entonces ¿a qué viene Jesús? Así que la intención de Jesús pues era que ellos llevaran la palabra, pero no crear problemas. Ya los problemas se crearían cuando el Señor llegara, ¿verdad? Con esa verdad tan fuerte que muchas veces Él traía. Las misiones peligrosas requerían determinación. Aquí el Señor entonces le deja dicho todo lo que va a suceder en las instrucciones, porque ese era el momento de decir voy o no voy. Porque ellos tenían que ser decididos y tenían que ser intrépidos. Ellos tenían que ser valientes para el trabajo que ellos tenían que llevar a cabo. El Señor les dice que no podían llevar alforja, que no podían llevar mucha ropa, decía hasta ni calzado. Y cuando se habla que no podían llevar calzado, no es que iban a ir descalzos, sino que ellos no iban a llevar calzado extra, como hacemos nosotras, que nos vamos un fin de semana y nos llevamos 4 o 5 para que te pegue con todo. No, eso no. Fin de semana, 2 maletas. Eso no se podía, porque el Señor no quería que nada los atrasara, ¿ok? A lo que ellos iban a hacer. El Señor le iba a proveer todo lo necesario.
le dijo, ustedes no se me envuelvan en lo que no se me tienen que envolver. Ustedes van a salir cómodos, ligeros, y ustedes van a hacer lo que yo los mando a hacer. Ustedes no se van a parar a saludar. No estamos hablando de que no hicieran así, sino entretenerse. De eso es que se está hablando. Atrasarte. Tenemos una misión y tenemos un tiempo para hacerlo. Acuérdense que el tiempo de Jesús estaba contado. Así que ellos no podían entretenerse en absolutamente nada. Ok, vamos a seguir aquí. Les dice también, allí si hubiera algún hijo de paz. Cuando el Señor habla de si había un hijo de paz, estaba hablando de una expresión aramea que se utilizaba para hablar de un hombre pacífico o un hombre de buena reputación. ¿Por qué? Porque en la casa de ese hombre de paz, que tenía buena reputación, era donde ellos iban a guarecerse, iban a quedarse. El Señor los mandaba a la ciudad y ellos tenían que encontrar esa casa que ya estaba escogida, lo sabemos, ya el Señor tenía eso planchado. Y ellos se iban a quedar en esa casa, pero ellos no iban a brincar de casa en casa todas las noches. Ellos se tenían que quedar en esa casa y de ahí entonces salir a los lugares. Quizás si era una ciudad muy grande, pues quizás se quedaban, no sé, en 2 casas, 3 casas, de acuerdo a lo grande que fuera la ciudad, porque si, por ejemplo, si fuera un Arecibo, pues ellos no van a salir, no sé, de los llanos a pie para el pueblo, para virar para los llanos, para virar para el pueblo, porque entonces sí perderían tiempo. Pero eran unas casas escogidas y unas casas donde de ninguna manera a ellos se le pudiera dañar el testimonio. A ellos iban ahí a comer y a beber lo que le diera. Dice que el obrero es digno de su salario. No era un salario, dinero lo que le iban a dar, pero le iban a dar proveer todo. Toda comida, agua, todo lo que necesitaran. Ok. Voy a leer del 11 al 15. Lucas 10, del 11 al 15, dice, del 10 al 15. Mas en cualquier ciudad donde entres y no te reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabes que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, que se han hecho en vosotras, tiempo a que se sentadas en Sicilio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras, y tú, Capernaum, que hasta para los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Así que él le está diciendo, si tú vas a ir a visitar ese lugar y tú eres rechazado, tú te limpias los pies y te vas. Y ese lugar, entonces, podría haber una destrucción. Fíjese que dice que en el día del juicio iba a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra. Y habla también de Capernaum, menciona a Corazín y a Betsaida, porque estos fueron lugares donde el Señor llevó la palabra y ellos no escucharon. Se vieron milagros, pero ellos despreciaron y siguieron en pecado. Y el Señor enfatiza esa obstinación de algunas ciudades o de algunas personas en mantenerse, a pesar de todo lo que vieron y a pesar de todo lo que conocían, no abrieron sus ojos y se mantenían viviendo en el pecado. ¿Ok? Y menciona a Tiro y a Sidón porque él habla de esas ciudades que ya no estaban. Pero él decía, en estos tiempos, si esas 2 ciudades a mí me hubiera tocado visitarlas,
pero esas ciudades no estaban en los tiempos de Jesús. Yo estoy segura que esas ciudades se hubieran arrepentido. Ustedes saben que ellos antes se rompían las ropas y se ponían ceniza, y Jesús habla de eso. A ellos que yo no los visité, si hubieran oído de mí, se hubieran arrepentido. Y ustedes que yo estoy aquí, no les importa y siguen pecando. Y por eso habla de ese castigo. Y habla también igualmente de Capernaum. Capernaum fue un lugar donde Jesús estuvo mucho tiempo, donde se vieron muchísimos milagros y la gente continuaba pecando. Y el Señor les dijo que esa ciudad iba a tener un castigo grande. Y da la casualidad, digo, no la casualidad, pero ahora mismo Capernaum existe, pero déjame ver que lo tengo aquí, 749, en el año 749 después de Cristo, hubo un terremoto en Capernaum, que Capernaum quedó bajo escombros totalmente. Si usted va ahora a Capernaum, allí hay cosas construidas, hasta una iglesia construyeron, pero nada de lo que hay allí es de lo que había en los tiempos de Jesús, nada. La ciudad quedó bajo escombros y ya eso el Señor lo había hablado. No es posible que Dios te hable y te dé luz y te siga diciendo lo bien que vayas a hacer y tú termines bien. Digo, el mal que estás haciendo y tú termines bien. No es posible. Quiero leer algo. Ok, dice, y les dice, para ellas iba a ser más tolerable el castigo porque no lo conocieron directamente. No es lo mismo una persona que nunca ha conocido algo a otro que te han hablado y ya te han dicho que está mal. El castigo va a ser diferente. Por eso es que él habla y compara que el castigo es peor que a Sodoma y a Gomorra. Sodoma y Gomorra también quedó destruido por fuego y azufre. ¿Qué podría ser peor que el castigo de Sodoma y Gomorra? Dígame usted. ¿Qué usted cree que puede ser un castigo peor que el que se le dio a Sodoma y a Gomorra? Porque el Señor quiere que estemos bien, que lo aceptemos en nuestro corazón para que no vayamos ¿a dónde? Al infierno. Pues eso es lo que espera. Eso es lo que nos espera si nosotros no caminamos conforme a lo que el Señor quiere que nosotros caminemos. El versículo 16 lo voy a leer, que dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, hablando él de la gente que le habla a los demás de la palabra de Dios. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. O sea, una persona no quiere escuchar de la palabra, la ignora, está desechando a Jesús. Y cuando tú desechas a Jesús, estás desechando a Dios. Y si tú desechas a Dios, dime cuál es tu destino. Por eso es que Dios quiere que nosotros le hablemos a la gente del Señor. Entonces, vamos a ir aquí al versículo 17. Voy a leer del 17 al 21. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de los espíritus, de que los espíritus se sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Así que estos 70 discípulos llegan
Y ellos comienzan a ver, ellos vieron, ¿verdad? En las ciudades, acuérdense que Dios los envió con el mismo poder que envió a sus primeros 12 discípulos. Y ellos comienzan a ver esos milagros que ellos hicieron. Y ellos llegaron contentos porque hubo sanidades, ¿verdad? Sacaron demonios. Todo lo que hacía Jesús, ellos lo lograron hacer. Y ellos llegaron donde Jesús contentos. Jesús no los regañó. Jesús lo que dice es, yo vi a Satanás caer como un rayo. Esto a Jesús lo alegró porque él decía, se está venciendo, estamos venciendo, porque todos esos milagros estaban haciendo que la gente pues viera el poder que había en Jesús. Pero él le quería también dejar saber, le dice, aunque yo los envié y ustedes pueden hollar, o sea, pisotear, ustedes van a acabar, porque hablaba de los escorpiones y de las serpientes, ¿verdad? Que estamos hablando de los demonios, de Satanás. Ustedes van a acabar con ellos, con él. Pero aunque ustedes pueden hacer eso, en realidad eso no es lo importante. Porque aunque ellos sanaban, los que no se sanaban, porque no a todos fueron sanos, los que no se sanaban, lo importante es que fueran salvos. Igualmente que ellos estaban haciendo un trabajo, ellos estaban haciendo la comisión, y yo creo que cualquiera de nosotros que el Señor nos use, nosotros nos vamos a alegrar. Porque dígame que si usted no ve a alguien, que usted ore por esa persona y usted ve que esa persona se sana, ¿usted no se alegra? Claro que se va a alegrar. Porque si usted ora con fe es porque usted quiere que esa persona se sane, claro que usted se va a poner feliz. Que usted vea que una persona usted le está hablando y se convierte verdaderamente al Señor, claro que usted se va a poner feliz. Porque va a haber cambios en esa persona. Pero el Señor no los regaña, porque el Señor le estaba hablando con amor, ¿verdad? Pero sí les dejó ver, esto es bueno que pase. Esto tiene que pasar, porque tienen que haber unas señales, la gente tiene que hablar. Pero lo importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Si no está pasando nada de eso, no pasa. Pero tu nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Eso es lo importante. Así que podemos hacer muchas cosas con la ayuda y la gracia de Jesús, pero tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ok, voy entonces aquí, voy a seguir con el del 21 al 24, voy a leer. Dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros vieron, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes vieron y no lo vieron, y lo que ustedes escucharon y no lo oyeron. Así que aquí vemos cómo el Señor se alegra y se regocija por lo que estaba pasando en las ciudades donde esos evangelistas fueron enviados. Primero, vemos la victoria que ellos habían tenido en esos lugares, porque eran personas que verdaderamente habían creído y ellos se habían preparado. Ellos caminaron todo. Usted ve
en las películas, que siempre Jesús tenía mucha gente detrás. Lo que pasa es que siempre hablamos de esos 12, los 12, los 12. Pero Jesús tenía gente que estaba constantemente escuchando sus enseñanzas. Y estas personas iban en serio. Ellos amaban verdaderamente la palabra de Dios. Así que ellos esparcieron la palabra del Señor. Y Jesús decía, aunque ellos no tenían, fíjese que no tenían mucho conocimiento, al Señor le plació entregarle esos dones, porque eso a nosotros nos da una enseñanza de que a veces queremos cargar los títulos aquí, pero el título a la hora de la verdad es nada. Son títulos terrenales, pero para las cosas del Señor te puede usar en unas cosas, ¿verdad? Porque de acuerdo a donde tú estés ubicado, pues es estratégico. Pero no es que el Señor te va a usar por el título que tú tienes. Y aquí se ve cómo los que comenzaron a llevar la palabra del Señor eran personas, como Él lo dice aquí mismo en la palabra. Te plació dárselo a ellos y no a los sabios. ¿Ok? No a los líderes, no a los religiosos, a ellos, los humildes que me seguían a mí. Así que estas personas habían entrado en la profundidad de la verdad de Dios. Y se ven aquí en lo que habla Jesús 3 cositas. Primero, que Él estaba bien agradecido de lo que Dios estaba haciendo a través de esas personas. Lo otro, la herencia que estaba teniendo, el trabajo que Él estaba haciendo. Él estaba viendo que su trabajo no era en vano. La gente estaba trabajando a favor del reino. Y eso yo creo que a cualquiera lo pondría alegre. Jesús estaba feliz porque Él estaba viendo el fruto. Y que muchas personas, ellos estaban trabajando y a través de eso, entonces otras personas estaban conociendo el reino del Señor. Así que esos 3 puntitos se ven aquí en esto que habla en la palabra del Señor. En el versículo 22, Él dice que todas las cosas fueron entregadas por mi Padre. Fíjese que hay 2 cosas y esto siempre se ha visto cuando Jesús habla. Primero, que Él menciona todo lo del Padre está a disposición de Él. Todo lo del Padre también está a disposición de nosotros. Lo que pasa es que nosotros como que no nos los creemos. Pero todo lo que Jesús dijo, y él lo dijo en su palabra, de hecho dijo, mayores cosas de las que yo he hecho, ustedes harían. Todo está a disposición. Y lo otro que dice que se ve es la sujeción de Jesús. Nunca se ve en la palabra que Jesús obra independiente de Dios. Siempre Él demuestra, igual que nos corresponde a nosotros, entender que nuestro conocimiento, lo que nosotros hacemos, no es por nuestra fuerza. No es porque nosotros somos o porque sabemos o porque somos los más lindos. Es por el Señor, por lo que Dios pone en cada uno de nosotros y por la ayuda que nosotros tenemos del Espíritu Santo. Amén. Así que en esta ocasión, Él escoge 70 hombres que Él dice aquí que eran niños, ¿verdad? Porque llevaban tan poquito tiempo en la palabra y Él los considera niños en ese sentido, vamos a decir espirituales. Y el Señor se decide escogerlos a ellos por encima de los sabios y los entendidos. Incluso habla y le comenta de cosas que ellos estaban siendo bienaventurados porque cosas que otras personas no vieron. O sea, ellos, lo que Jesús estaba diciendo que iba a pasar, ellos lo estaban viviendo. Por eso le decía, ustedes son bienaventurados. Nosotros somos bienaventurados. Y Él decía, los profetas antes hablaban y muchas veces no llegaban a ver lo que ellos decían. Muchas veces ellos llevaban esas profecías y ni entendían. Y se murieron y no los vieron. Incluso hay profecías que ni se han cumplido. No las vieron, no las conocieron. Y Él está diciendo, ustedes son bienaventurados porque están viviendo lo que yo les enseñé, lo están viendo. Amén. Ok.
Ajá, es que había hablado, puse aquí de profecías como de Jeremías, ¿verdad? De Isaías, de Daniel, aún de David, que David en los Salmos hablaba de Jesús, sin saber lo que estaba, ¿verdad? Él no entendía bien, porque a veces decimos esas cosas y no sabemos, ¿verdad? Los profetas cuando dicen eso. Y él no sabía, pero lo mencionó en sus Salmos. Él no lo vio. Ya lo verá. Digo, ya lo verá. Ya lo verá. Bueno, vamos a poner un video porque vamos a hablar entonces de la parábola del buen samaritano. El video no tiene narración, no hay conversación, solamente vamos a ver el acontecimiento. Ok, la palabra describe que primero pasa un sacerdote y lo ve y continúa su camino. Luego pasa un levita, que eran ayudantes en el templo, también lo ve, porque era imposible no verlo, y continúa su camino. Y llega el samaritano. Yo estoy observando ese video y él se queda mirando al de la posada. Está un samaritano con un judío. No sé si el que lo recibe en la posada es judío o es samaritano, pero de todas maneras lo recibió.
Ok, lo podemos dejar ahí. Gracias. Muchas gracias que me ayudaron con el video, porque tuve problemas y me ayudaron aquí. Ruti, gracias. Ok, no voy a leer entonces la parte porque la vimos ahí. Así que esta historia aparece solamente en el Evangelio de Lucas. Es donde único está. Usted sabe que hay historias que se repiten a través de los evangelios. Esta está solamente en Lucas. Y se presenta es lo que se supone que sucede en un camino de Jerusalén a Jericó. Aparentemente Jesús está ya en casa de Marta y María. Ellos estaban preparándose para una fiesta que se llamaba la fiesta de la dedicación, que le voy a hablar de eso un poquito más adelante. Y hay una persona que en medio de las enseñanzas que están hablando se levanta, o sea, era una persona que estaba en medio del grupo, no es alguien que llega porque dice que se levantó, y pregunta, que le dice, quizás para probarlo, acuérdese que hay personas que preguntaban no con el fin de saber. De hecho, se piensa que esta persona era una persona que ya conocía la ley, pero a veces lo que querían saber era qué era lo que Jesús iba a decir. Así que voy a buscar exactamente lo que le pregunta Jesús. Ok, a Jesús, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Le pregunta en el versículo 25. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley como lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien le ha respondido, haz esto y vivirás. ¿Y quién es mi prójimo?, le dice él. Y entonces aquí Jesús cuenta la parábola. Cuando él cuenta la parábola, los estudiosos, algunos piensan que esto fue algo que pudo haber pasado, porque sí había un camino, ese camino existía, que iba, como le dije, de Jerusalén a Jericó, y ahí dice que la persona descendía, porque Jerusalén estaba por encima, alrededor de 1070 metros por encima de Jericó. Así que había que bajar. Y ese camino estaba porque eran una de las dos ciudades más importantes también de Palestina. Entonces, el lugar era, como usted lo vio ahí, podría ser como desierto, ¿verdad? Solitario. Era difícil para caminar, pero era un camino que muchas personas pasaban y por eso muchos bandidos aprovechaban para asaltar a las personas. Así que eso fue una parábola, pero es algo que a lo mejor sí pudo, en algún momento pudo haber pasado. Entonces el Señor, como vimos ahí, muestra cómo pasan estas tres personas. Pasa el primero, que era un sacerdote, que es la primera vez, si nosotros vamos a ver que Jesús de alguna manera pone a los sacerdotes, quizás de manera negativa, porque él siempre habló con mucho respeto de los sacerdotes, pero quizás simbolizando la religión, no sé, que a veces pues pasamos las cosas de largo. Luego pasa un levita, que un levita también era una persona que conocía de la palabra del Señor. Y luego pasa un samaritano. Y esto es lo que él quiere traer, porque fíjese que los samaritanos y los judíos, ¿qué pasaba con ellos? No se llevaban, ellos no se llevaban. Ni los judíos soportaban a los samaritanos, igualmente era recíproco, ni los samaritanos a los judíos. Así que él le pregunta en medio de esto, que le dice, ¿y quién es mi prójimo? Cuando él le cuenta esto, y fíjese, cuando él le dice, tú tienes que ayudar, tu prójimo es el que está al lado tuyo, el que tiene la necesidad.
cualquier persona, sin fijarte en raza, sin fijarte en el estatus social, sin fijarte en si es tu amigo o es tu enemigo, que es una de las cosas que más enfatiza con esto. Porque fíjese que un samaritano, y cuando yo vi el video me extrañó mucho la cara de él, porque no sé, yo decía, si el que los recibe en la posada es judío, pues va a decir, pues yo no te voy a aceptar porque eres un samaritano. Dame solamente el enfermo, vamos a decir. Y si es samaritano, también es bueno porque acogió al judío. O sea, aquí no hay un solo bueno. También se ve el de la posada, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Entonces, perdón. Ok, entonces, así que vemos estas personas que están haciendo lo que el Señor verdaderamente nos llama a hacer. Y Él dice, haz esto y vivirás. Y nosotros sabemos que nosotros no somos salvos por obra, ¿verdad que no? No, nosotros tenemos que aceptar al Señor Jesús y tenemos que vivir libre de pecado para nosotros llegar al reino de los cielos. Pero fíjese en algo, yo estaba viendo algo aquí. El Señor nos manda, déjame buscar aquí. Cuando nosotros vamos a Gálatas 5, en Gálatas 5, 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quieres. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu. ¿Ok? Porque lo contrario son deseos de la carne. Y aquí menciona desde el 19 muchas obras de la carne y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ok? No es que sea por obra, porque Él dice, haz esto y vivirás. Y sabemos que está hablando de la vida eterna. Y no es que sea por obra, sino que muchas veces nosotros actuamos y no nos damos cuenta. Fíjese que habla de pleito y disensiones. Él pudo haberlo dejado pasar porque son enemigos, pero Él dejó a un lado los pleitos y las disensiones y decidió ayudar a su prójimo. Y a esto es que se refiere el Señor con eso. Ahí dice en Gálatas que con esas obras de la carne nosotros no vamos a heredar el reino de los cielos. Y muchas veces, fíjese que al principio menciona las que nosotros siempre vemos como que fuerte, adulterio, fornicación, pero cuando lascivia, pero cuando usted sigue por ahí para abajo, que encuentra la idolatría, que encuentra las enemistades, la envidia, las borracheras, las disensiones, las enemistades, pues entonces son muchas las cosas que nos podrían dejar fuera de nosotros, que nos podría prohibir heredar el reino de los cielos. Y el Señor le está diciendo con esto, tienes que hacer lo que te manda hacer el Espíritu, no la carne. Aunque muchas veces nosotros no queremos hacer cosas porque quizás estás molesto, pero el Señor en medio de esto lo utiliza a estas dos personas como ejemplo de cómo nosotros tenemos que actuar con el prójimo. Así que voy por aquí.
Ok, es que todo esto es lo que... Ok, por eso el Señor quería ver que nosotros tenemos que tener compasión hasta por nuestros enemigos. A veces tenemos personas que podemos ayudar, pero la verdad es que nos hacemos de la vista larga. Y mire, ayudar no es solamente, porque en este caso presentaron una persona moribunda, y no necesariamente tiene que ser una persona moribunda o que está enferma, porque hay muchas cosas, muchas maneras que nosotros podemos ayudar a alguien. Mencióneme alguna manera que usted puede ayudar a alguien. Que no sea alguien enfermo. Transportación, como decimos nosotros, llevarlo a algún lugar que necesite, claro que sí. Una ayuda que usted haya recibido, que usted le haya dado gracias a Dios por ese angelito que le puso de frente. Alimento, muy bien. ¿Qué más? Repítanme para acá. No oí. Comida, ok. Muy bien, ofrenda. Muy bien. Mire, algo a mí me ha pasado. Me ha dejado en el trabajo, me he quedado sin batería. ¿Le ha pasado? Y vino una compañera y tenía unos cables y allá llegó otro compañero y pusieron los cables y me prendieron el carro. Se me vació una goma y un compañero me cambió la goma del carro, el señor Arroyo. Dios me lo cuide. Mire, ayuditas, que no pasamos de largo. Son cosas. Mire, la semana pasada, le voy a contar, esto es un testimonio. Estos son cosas también que uno no tiene que estar diciendo, porque la palabra dice que lo que hace tu derecha, que no lo conozca tu izquierda, o al revés. Lo que hace tu derecha, que no lo sepa tu izquierda. Ok, pero le cuento esto. El domingo por la noche yo me fui a casa de una compañera que está pasando una situación, de una compañera de mi trabajo. Y cuando llegué allá, me encontré a otro compañero que estaba ya allí con su esposo y ellos le habían llevado una comidita a ella. Y nos quedamos allí hablando, pero yo le dije a la nena, porque ya traía eso, y le digo, la nena fue estudiante mía el año pasado, y le digo, ¿tú quieres ir a Burger King? Y me hace, porque usted sabe que aunque el muchacho tenga arroz con habichuela, si le mencionas un fast food, ellos quieren fast food. Y entonces pues la mamá, como me tenía confianza, trabajamos juntas, me la prestó y nos fuimos al ratito. Pues mire, ¿sabe una cosa? Cuando nosotros íbamos de camino, ella me dijo, Missy, yo me puse tan contenta cuando te vi. Porque es que tengo que hablarle unas cosas y tengo unos amigos, pero mis amigos están como que, ella entiende que ellos se están yendo que como por otra ruta y ella está alejándose un poco. Mira, una niña de 14 años y ya ella está tomando decisiones sabias. Y yo necesitaba hablar, pero yo quería que fuera alguien que me diera un buen consejo. Entonces, yo estaba leyendo esto y yo dije, ella no necesitaba Burger King. Ella tenía comida en su casa. Pero ¿qué ella necesitaba? Ella necesitaba hablar. Y ella necesitaba hablar con alguien que ella supiera que no le iba a dar a decir algo incorrecto. Así que muchas veces hablar, escuchar, con eso tú estás ayudando. Y yo estaba leyendo y yo dije, y vuelvo y digo, ¿verdad? Lo cuento como testimonio porque fue algo que me sucedió estos días. Bueno, Dios pone las cosas y las organiza de una manera, la orquesta, porque Él conocía la necesidad. Ella puede hablar con su mamá, pero la mamá está viviendo una situación y ella no la quiere preocupar. ¿Ve? No es verdad que ella no tenga buena comunicación, es que pues no la quería preocupar de cómo se sentía unas cosas. Pero
Aparte de que la nena está tomando unas buenas decisiones de no hablar con quien no tiene que hablar, mire, tan jovencita, sabe lo que tiene que hacer, pues a veces nosotros pensamos que a lo mejor estamos ayudando a alguien comprándole algo o no sé, que tenemos que gastar. A veces no tenemos que gastar. A veces lo que tienes es que coger el teléfono y llamar. Eso es todo lo que tenemos que hacer, muchas veces. Así que esto es parte de la ayuda que nosotros tenemos que darle a las personas. Fíjese que cuando vemos aquí lo que él hace, él primero lo recoge, lo limpia, verifica que está bien, se lo lleva a un lugar para que lo cuiden, da dinero. Él no tenía que dar de su dinero, da dinero para que si él tenía alguna necesidad se la cubrieran. Y luego de eso también le dice, porque esto lo habla aquí, que le dice, quédate con eso y si necesitas algo más, cuando yo regrese me voy a detener, que yo te lo pago. Mire para allá la clase de responsabilidad que tuvo ese hombre con esa persona que estaba allí tirada. Así que el Señor nos manda a tener compasión con las demás personas. Mire, los otros días yo estaba viendo unos reels y yo me quedaba impactada. Son cosas que ellos hacen adrede, son como pruebas que le ponen a la gente. Y este muchacho supuestamente tropezaba y se le caían los espejuelos. Y él empezaba a doblar, él veía, esto era montado, pero a él se le cayeron los espejuelos y él empezaba a hacer así, como que no veía, para buscarlo. La gente le pasaba por el lado. Era una prueba. Y la gente le pasaba por el lado y no le daba los espejuelos. Lo miraban así y seguían andando. Como 4 personas hasta que una muchacha se compadeció y se los dio. Ahí él se levantó y le dijo, mira, esto es una prueba. Miraron la cámara y bla, bla, bla. Igualmente vi otro donde un señor pasaba corriendo, se llevaba un niño, le tapaba la boca y se metía para un callejón y la gente miraba y seguía. Estaban raptando un niño, era montado. Siempre al final aparecía alguien. Fue una mamá que agarró la nena de ella y se le fue corriendo al tipo detrás. Pero había gente que pasaba de largo. Estás viendo que están raptando un niño. Mira, lo menos que tú puedes hacer es coger el teléfono y llamar a la policía. Lo menos. Si no te atreves a irte detrás por si tiene un arma o algo. Lo menos llamar a la policía. La gente seguía de largo. Seguía caminando. Y así es que se está viviendo hoy. Así que el Señor nos manda a compasión. Entonces, vamos rapidito a hablar de que yo creo que con esto terminamos, que la visita de María y Marta, donde dice en la 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea una mujer llamada Marta, que le recibió en su casa. ¿Está Marta por ahí? Ajá, ahí está. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa te es necesaria y María ha escogido la buena parte, la que no le será quitada. Así que ellos estaban ahí en casa de María y ocurre esta situación donde Marta se queja con Jesús. Pero primero, el que le iba a decir de la fiesta de la dedicación, ¿usted ha oído del Hanukkah? ¿Alguna vez ha oído el Hanukkah que celebran los judíos? Porque los judíos no celebran la Navidad. Los judíos celebran el Hanukkah. Entonces, esta fiesta de la dedicación que se habla aquí en la palabra es esa, el Hanukkah, que es una fiesta que se hace porque una vez se levantó un hombre a tratar de robar la fe de los judíos y tomó el templo. Él se llamaba Antíochus Epífanes y él tomó el control del pueblo y él hizo o intentó hacer que la gente lo adorara. Incluso mató a muchos judíos porque los judíos no se doblegaban ante él y los mató. Igualmente quemó muchas personas vivas en la plancha.
Tomó el templo y puso a Zeus para que fuera adorado. Puso cerdos en el altar de bronce en el templo. Ordenó la quema de escritos bíblicos para desaparecer la fe judía. Prohibió el sabbat y prohibió la circuncisión. Así que él estuvo 6 años y medio con esta situación con los judíos. Y se levanta un día un hombre que se llamaba Judas Macabeo. Y este hombre levanta una rebelión en contra de este señor y lo vencen. Ellos eran persas y lo vencen. Entonces, a esa rebelión que termina un 25 de diciembre, según la historia, por eso es que ellos le llaman Hanukkah, el Hanukkah, que es lo que ellos celebran, que es la victoria de los persas para preservar el pueblo judío y la fe judía. ¿Ok? Y eso era lo que ellos estaban celebrando ese día en la casa cuando estaban Marta y María y Marta empezó a pelear. Y Marta se estaba quejando de lo que, porque María no la ayudaba, usted sabe, Marta era hermana mayor y le gusta dar, las mayores le gusta dar instrucciones. Sí. Y entonces estaban allí y Marta se queja. Acuérdese que los judíos en sí, ellos eran bien hospitalarios. Y usted ve eso en todas las películas que usted ve, como las personas cuando llegaban a un lugar siempre le ofrecían comida, le abrían la puerta, hasta los dejaban quedarse en la casa, a veces hasta sin conocerlos. Porque ellos en sí eran bien hospitalarios. Y eso le pasaba a Marta. Marta tenía allí a Jesús y tenía otras personas y ella quería tener todo en orden y todo al día. Y María, que quizás la había estado ayudando, ahí no se menciona, pero puede ser que la estuviera ayudando, pero a lo mejor dijo, espérate que Jesús va a hablar, me voy. Y lo soltó todo, quién sabe. Y María se enoja. Cuando va y pelea con Jesús, porque se enojó con Jesús, acuérdense que ellos eran amigos. Ella le reclamó a Jesús con toda la confianza del mundo, porque ellos se conocían. Hay personas que dicen que ellos hasta se criaron juntos. O sea, había confianza. Y Jesús le dijo, Diana, cógelo con calma. Sandra, así suavecito, con ese amor que tiene Jesús. Tienes que organizar tus prioridades. Eso fue lo que le dijo. Está chévere tener todo al día, pero por encima de eso tenemos que ver qué es lo más importante para nosotros. No nos vale de nada tener todo en la casa supuestamente bien, pero si nosotros no estamos verdaderamente buscando de oración y de palabra, las cosas se nos van a ir al piso. Eso va a pasar. Igualmente, porque a veces pensamos que como tenemos quizás, y eso lo hemos visto, un ministerio y estamos atendiendo el ministerio, y estoy hablando de iglesia, y tenemos el ministerio y a lo mejor esos líderes, ustedes han visto líderes cayendo, porque tienen grandes ministerios, estoy atendiendo el ministerio, me va bien con el ministerio, pero no estoy buscando la prioridad. Y entonces, sin meterte con Dios no va a funcionar. Acuérdense, ahorita estábamos hablando de la dependencia que debemos tener del Señor. Si no dependemos del Señor, nosotros humanamente nos caemos. Es que tenemos límites. Nosotros tenemos límites. En Dios no hay límites. Entonces, para poder funcionar verdaderamente como Dios quiere en la casa, en el trabajo, en nuestro entorno, en nuestra iglesia, primero tenemos que poner a Dios. No es que digas que adoras a Dios. Todos decimos, yo adoro a Dios, yo amo a Dios. Yo conozco mucha gente que se pasan, ay papito Dios, y mira, hay que buscar ahí debajo. Entonces tenemos que poner a Dios de verdad, para que el Señor nos dirija y nos diga cómo hacer las cosas. Y hay momentos en que estás planchando y el Señor te va a decir, vete a orar. Y vas a tener que soltar. A mí me pasó una vez, yo lo sentí. Yo estaba tendiendo ropa y lo sentí, literal,
que yo tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo para irme a orar. Y después entendí por qué fue. Y hay momentos que van a ser así. Y hay momentos que simplemente tiene que ser una rutina. Esa es la realidad. Hay que tomarlo como una rutina. Para entonces nosotros dejar a un lado lo que es lo social y lo que es las cosas físicas, ¿verdad? Que no son tan importantes, y poner a Jesús en el primer lugar. A poner primero lo eterno y después lo temporal. Amén. Bueno, vamos a terminar aquí. Son las 9 en punto. Pero vamos a ir aquí un momentito porque tenemos examen. El que no pase el examen no se puede ir. Ok, vamos a ver. Esa primera pregunta, ¿cuántos discípulos envió Jesús en la segunda comisión? ¿Cuántos? 70. Muy bien, en la primera fueron a sus 12 discípulos. Fue sus 12 discípulos, y en la segunda 70. ¿Qué tenían que hacer los enviados en las ciudades que iban a visitar? Conocer la ciudad, predicar y enseñar la palabra, buscar refugio o probar toda la gastronomía. ¿Cuál? La B, predicar y enseñar la palabra de Dios. Muy bien. Jesús les indicó a los enviados que, discúlpenme porque se me quedaron los espejuelos, que si en un lugar no lo aceptaban, se fueran, que luego él iría personalmente. ¿Cierto o falso? Falso. Allá ellos se las iban a entender cuando les tocara. Jesús no iba a ir nada si los rechazaban. Ok, ¿cuál fue la ciudad que quedó destruida bajo escombros como castigo por intentar matar a Jesús y expulsarlo? Ok, esa parte no la toqué, pero vamos a ver si se acuerdan. Capernaum. Muy bien. Sigamos con la próxima. La historia del buen samaritano aparece solo en el Evangelio de Lucas. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Cuántas personas pasaron e ignoraron al desvalido antes que llegara el de buen corazón? 2. Muy bien. Este hombre era judío, samaritano, galileo o persa. Díganme otra cosa. Muy bien. ¿Qué celebraban en la fiesta de la dedicación o Hanukkah? ¿La Navidad, la Santa Cena, la resurrección o la victoria sobre los persas? Muy bien. Oye, ustedes están pendientes. Llevan 80%. Muy bien. La próxima, yo creo que hay otra. ¿Cuál era la hermana que estaba afanada? ¿Marta, María o Magdalena? Marta, y Yolanda de vez en cuando. ¿Cuál era la enseñanza a través de este pasaje? Debemos hacer las cosas con tiempo. Hay que aprender a pedir ayuda. Debemos darle prioridad a lo que es importante, o la preocupación te destruye el cuerpo. Hay que darle prioridad a lo que es prioridad. Muy bien, y se acabó. Muy bien, los felicito 100%. Aprendimos hoy. Gracias por su atención, que el Señor me los bendiga mucho. Espero que esto haya sido de edificación. Pastor.